muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la gran organizadora de todo esto, Carolina Lagos, que nos ha permitido todo este aprendizaje en esta tarde. Gracias al Instituto Nacional de la Juventud, a CENADIS, a la universidad, a nuestra Universidad Austral. Es para mí un honor un poco moderar y facilitar esta conversación de cierre. Agradezco, además de todos los que han participado, a quienes están aquí acompañándonos en esta última actividad del día. Felipe Villena, ustedes lo escucharon, lo hemos conocido, hemos disfrutado su experiencia. Él es comunicador audiovisual, es director, productor, realizador y protagonista de Diarios de Bicicleta y presidente del directorio de la Fundación Ronda de Chile. A su lado está Jorge Oyarzo. Jorge forma parte del departamento de prensa de Radio Bio Bio de Valdivia, fue presidente del Consejo Regional de Discapacidad de CENADIS y presidente de la Organización de Ciegos del Sur de Valdivia por 3 periodos. Y tenemos a mi lado a Gladys Mora. Gladys es coeducadora de lengua de señas en la Escuela Francia de Valdivia. Muchas gracias a ustedes por estar acá. La idea de este foro, más que discutir como foro, la idea es un poco tener reflexiones de cierre de esta jornada, y para eso voy a leer 4 preguntas. Algunas de ellas han sido formuladas por parte de los asistentes para guiar un poco las reflexiones que cada uno de ustedes pueda dar. Las preguntas son las siguientes. La primera es: ¿cómo ofrecer ayuda a una persona con discapacidad? Es una pregunta que sale de los asistentes. Lo segundo, si está en situación de discapacidad, ¿cómo siente que lo ven los demás en su trabajo o vida cotidiana? ¿Siente que las personas son más discriminadoras, son inclusivas? ¿Por qué? La tercera, ¿cómo fue su experiencia como estudiante con discapacidad? Tiene estrecha relación con el taller que tuvimos reciente, con qué significa ser estudiante, tratar de ponernos, digamos, los zapatos de la discapacidad. Y la cuarta es, ¿cuál cree que es la misión de los actuales estudiantes universitarios relativa a inclusión de personas con discapacidad? ¿Tienen los estudiantes universitarios alguna misión al respecto? ¿Hay algo que hacer o acotamos nuestra participación a situaciones como esta? Obviamente no es que haya que dar las respuestas a cada una de las preguntas, sino que solo preguntas para guiar. Entonces, si les parece, la idea es que puedan, en función de la hora, exponer unos 10 minutos cada uno, partiendo por Gladys, después Jorge y después Felipe. Entonces, partimos por Gladys. Cuando yo era niña, recuerdo que era muy difícil integrar en la educación que las personas sordas dentro del colegio siempre nos obligaban a oralizar, a hablar y no utilizar la lengua de señas. Después, cuando fui aprendiendo, terminé la educación básica y llegué a la educación media en Temuco con intérprete dentro de un liceo de integración. Luego volví a Valdivia y empecé a trabajar como práctica dentro del... comencé a trabajar después acá como coeducadora. Me llevaron a capacitarme como coeducadora en lengua de señas a nivel nacional.
y hay una profesora también que le llevaba a estas capacitaciones. También era muy difícil entender que pudiera yo ingresar a la universidad como persona con discapacidad para mí, entenderlo, y que pudiera ser de forma natural utilizar mi idioma. En el caso del trabajo, yo utilizo la lengua de señas con mis estudiantes sordos y también me doy cuenta que también es necesario que ellos aprendan la oralidad igual. Los profesores necesitan cambiar ciertos aspectos, ciertos objetivos para las personas sordas. Eso es lo que yo opino sobre educación y sobre el rol del docente. Algo más que podría decir. ¿Me podría recordar la pregunta? Sí, no, muy bien. ¿Podemos dar la primera ronda? Sí, vamos en orden, de 1, 2, 3, pero ¿me podría recordar? Muchas gracias. Sobre el tema de discapacidad. ¿Sí? Por favor. La lectura de preguntas. Sí, cómo no. ¿Cómo ofrecer ayuda a una persona con discapacidad? Por ejemplo, ¿cómo pueden recibir las personas con discapacidad una ayuda? En mi caso, como persona sorda, a través de intérprete. Porque más que nada la comunicación escrita a veces es un poco confusa y necesito siempre el intérprete para poder entender bien lo que se me quiere decir. Hay muchas personas sordas y hay pocos intérpretes, entonces cuando necesito ir a un servicio público, por ejemplo, al hospital, necesito ir con un intérprete. ¿Y si no hay intérprete? Ahí sí que es un poco complicado porque tengo que buscar a alguien que maneje un poco lengua de señas, ya que yo hago mucho de lengua de señas y como enseño y veo también los niveles, utilizo un estudiante que es de lengua de señas o solicito escenarios, por ejemplo, pero siempre estoy buscando a alguien que sepa lengua de señas. No se les paga en ese sentido a las personas cuando es de forma voluntaria el tema de trámite. Es más complicado el tema del hospital, ¿no? Es más complicado. Yo no sé, todos hemos jugado a la mímica, claro. Y quizás dentro de esta posibilidad de hacer mímica, de hacer señas, ¿cuánto se puede entender o si resulta esa posibilidad de yo intentar comunicarme a través de señas quizás que son más universales o que son conocidas como por todos, igual de alguna manera se puede producir algún diálogo, alguna conversación, algún entendimiento? Por supuesto, pero las personas sordas, por ejemplo en el campo, las personas sordas no utilizan lengua de señas convencionales, sino que utilizan por ejemplo. Entonces, igual que los oyentes, tienen señas también igual que nosotros, pero son gestos y mucha expresión facial también, expresión corporal. Entonces se necesita también todos esos aspectos que nos ayuden a entender lo que necesitan y comunicarse. Sí, hagamos esa conversación. Bueno, yo quería saber si, yo imagino que ya se subieron más, esto como una cosa el más básico de lengua de señas, ya no recuerdo. ¿En qué servicios ella podía acceder a un intérprete que el servicio tenga
en cuáles no. Por ejemplo, ¿ha tenido que ir a Carabineros? Nacionales. ¿Ya han tenido un intérprete para ella? ¿O alguien ha sabido hacerlo? ¿En cuáles no? Es un poco difícil, bastante difícil. Porque sabemos que en Chile hay pocos intérpretes, pero el poder seleccionar alguno y que el servicio lo tenga, es más que nada es ese profesional que está capacitado, que está calificado, que tiene una certificación. Y eso es al poco. Por ejemplo, yo soy presidenta de la Asociación Solidaria para Sordos, una agrupación solidaria de sordos, y es ahí donde, por ejemplo, llegan personas y compartimos un poco de información y también solicitamos cosas que no aceptan otras personas. A las personas que nosotros capacitamos no las aceptan en los servicios públicos. Es la falta de expertise. Entonces, en las regiones sí aceptan, sí los aceptan las personas que están aprendiendo señas, sí los aceptan. ¿Entiendes? Una pregunta, la última pregunta, digamos, para ir con el tiempo. ¿Cuál crees tú que es la misión de los estudiantes universitarios? ¿Qué debieran hacer los estudiantes universitarios? ¿Y qué debiera hacer la universidad respecto de todos los estudiantes universitarios para en lo relativo a la inclusión o a las personas con discapacidad? Últimamente tener el problema de la necesidad de intérprete que podamos ser independientes en el liceo, en las universidades, no solamente en las universidades, sino en todo tipo de servicios, porque siempre están con la barrera del intérprete. Por ejemplo, para ir a dejar un currículum vitae, siempre tengo que tratar de mostrar lo que dice el currículum vitae, y muchas personas reciben los papeles y no comprenden lo que yo les quiero decir en lengua de señas. Pero eso significa que debiéramos capacitar a todas las profesiones, a todos los futuros profesionales, también en lengua de señas, desde tu punto de vista. Sí, claramente es obvio, es obvio. Es necesario la lengua de señas. Igual que la oralidad o para el tema de los mapuches, mapuncún, respetar las culturas, las diferentes lenguas también, eso es obvio. Muchas gracias, Gladys. Vamos a seguir con la presentación. Las personas sordas no escuchamos su aplauso, ni aplauso ni de esta forma. Eso es nuestra cultura, es por la cultura sorda. Muchas gracias, Gladys. A continuación, también Jorge Bierzo nos va a decir algunas palabras desde su perspectiva, con su experiencia, en la línea de lo que estamos conversando. ¿Te parece que vayamos viendo las preguntas de una? ¿Cómo no? Ya. Primero que todo, buenas tardes a todos los que están aquí. Creo que de verdad es una oportunidad muy importante para todos. Yo creo que en la medida que todos estamos reunidos, tenemos la oportunidad de todos ir aprendiendo cada uno del otro.
No porque yo tenga una discapacidad yo no dejo de aprender de las personas sin discapacidad. Creo que es una posibilidad que tenemos todos de ir aprendiendo cada día como sociedad uno del otro. Y estas instancias dan la posibilidad de que quienes no tengan discapacidad se puedan poner en los zapatos de uno. La diferencia, y a lo mejor ustedes lo han reflexionado, pero los que hoy día hicieron las actividades, se sacaron las vendas, se bajaron de la silla de ruedas y vuelven a hacer su día normal. Nosotros no podemos. Pero yo creo que eso es lo importante. La posibilidad que ustedes han tenido en este momento, en esta hora que estuvimos trabajando, de poder siquiera reflexionar de lo complejo que es tener una discapacidad y cómo esta situación cambiaría en la medida que existiera una rehabilitación. Yo creo que la fundamentación más básica de una persona con discapacidad, primero, es rehabilitarse. Segundo, que exista la posibilidad, tal como contaba Gladys, de que exista una preparación a toda la gente y todos los alumnos vinculados con el área de la educación, de la salud, de la discapacidad en general. Por ejemplo, sistema de electroescritura braille. ¿Quién sabe braille acá? No. Ok. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso significa que, claro, somos 3, pero ¿cuántos somos? ¿Como 50 aproximadamente? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que es importante. Yo creo que en la medida que en esta sociedad empecemos a preparar personas para que conozcan la realidad de la discapacidad, vamos a ayudar a que la discriminación que se genera en torno a la población con discapacidad vaya disminuyendo. Porque la gente no discrimina porque quiere ser discriminadora. Discrimina por falta de conocimiento. No voy a decir ignorancia porque suena feo, pero falta de conocimiento, por desinformación. En la medida que la gente se informa de las capacidades que tiene una persona, de las habilidades que tiene pese a tener la carencia de un sentido o de una habilidad, se va a dar cuenta que esa persona tiene muchas otras capacidades, tal como la persona sin discapacidad. Las personas sin discapacidad pueden ser buenos para las matemáticas, pueden ser malos para el castellano, para el lenguaje. Y así, bajo esa perspectiva, también los discapacitados tenemos habilidades que hemos ido desarrollando de acuerdo a nuestra condición. Y por eso creo que es fundamental que a nivel país se empiece a generar la instancia de que las carreras relacionadas tanto con el área de la salud como con el área de la educación se preocupen de preparar a sus profesionales. Yo durante un tiempo trabajé en la escuela en Sullivan y nos tocó muchas veces recibir alumnos relacionados con el área de la salud que no sabían cómo tratar a los discapacitados. Y eso debiera cambiar. Y no culpo a los alumnos, culpo al sistema. Culpo a la responsabilidad que le cabe a las universidades, que son las que deben ser los entes que deben preocuparse de generar esta igualdad, esta posibilidad de educar para que todos tengamos las mismas oportunidades. Un hecho tan simple, desde el punto de vista de lo que son las barreras arquitectónicas. Yo salí de la universidad hace 14 años. Siguen habiendo las mismas barreras arquitectónicas que hace 12 años, los mismos puntos de referencia que en su momento tenía yo para llegar a cualquier lugar, los mismos que hace 12 años. La discapacidad, ¿cuándo se acuerdan? Para la Teletón. Cuando aparece un caso en la televisión dramático, pero al día siguiente la gente se olvida y se olvida. Pero en la medida que sea la educación la que vaya generando esta instancia de cambio, se va a ir generando también una modificación cultural que va a ir permitiendo que los discapacitados puedan tener mayor acceso a la educación, al trabajo y a compartir con sus pares. Mucha gente no le habla a un discapacitado porque no sabe cómo reaccionar. En la calle la gente nos quiere ayudar, y ahí voy a responder la segunda pregunta, o la primera pregunta. A veces se acerca una persona ciega y le grita, ¿necesita ayuda? Creyendo que no. Además de tener problemas de visión, tenemos problemas de audición. Entonces, la primera forma de ayudar es tocar a la persona, decirle, disculpe, necesita ayuda,
porque tal como cualquier persona, uno puede necesitar ayuda o puede que no. Si alguien no le quiere recibir la ayuda, no hay que molestarse, porque está dentro de las posibilidades que la persona tiene de aceptarla o no. Ahora, si esa persona no la acepta y tiene un accidente, es cosa de él. Pero ustedes nunca deben negarle la posibilidad a un discapacitado de poder ayudar. Y tal como dice Gladys, es fundamental el uso de la lengua de señas, porque es fundamental para ellos. La discapacidad física, la discapacidad visual, las personas que tienen problemas intelectuales, problemas psíquicos. La vida no es tan compleja como para las personas que tienen problemas en el área del lenguaje, de la comunicación, para poder relacionarse con los otros, porque es una barrera súper difícil de poder soldallar. Y solo se genera con estas instancias de diálogo, pero que este diálogo después se transforme en algo concreto. No que quede en algo que se vio en una actividad y que después se cerró la puerta de la sala para ninfo y que cada uno se fue a su casa. Y nos acordamos el próximo año para el próximo seminario. Yo creo que esas son las instancias que hay que generar. Hay que empezar a generar instancias que los resultados de lo que se haga tengan frutos concretos, porque esos son los que realmente van a ayudar. Ahí tengo dos, pero no sé, yo creo que ya estoy, no sé, ¿cómo estamos en la hora? Que yo hablo mucho. Un par de minutos todavía. ¿Qué otras más quedaban? Un poco las han respondido todas. Qué raro. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante con discapacidad? Sí, yo creo que eso es un tema fundamental. Yo comentaba que cuando yo ingresé a estudiar periodismo no había ninguna persona ciega que haya estudiado periodismo en Valdivia, y en Chile había solo un caso que no quedó documentado. Por lo tanto, me correspondió abrir la carrera de periodismo a la gente ciega de Chile. Fue súper complicado porque hubo que cambiar una mentalidad cultural. Jimena, estoy hablando muy rápido. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Que lo digo para que Gladys no... Ya. Entonces, fue súper complejo porque la mayor discriminación que he tenido durante todos mis años la viví de los profesores. O sea, uno nunca va a creer que un docente, un profesional, una persona de la universidad que tiene la finalidad de educar y que tiene un conocimiento y un nivel cultural superior que el resto, va a tener un nivel de discriminación tan alto. Siempre se dudó de que yo pudiera desempeñarme profesionalmente. Alguien una vez me dijo que si yo iba a ser locutor mediocre, no tenía para qué pasar por la universidad. Cuando estaba en segundo, los profesores querían buscar el mecanismo, y lo digo bien sinceramente, y con toda la responsabilidad del mundo, para que yo reprobara los ramos. Y los alumnos de la carrera hicieron una reunión y decidieron que si se hacía eso, se iban a parar. Yo me enteré después. Pero ahí uno se da cuenta que el tema de la discriminación no depende de un tema de cultura, depende de un tema de conocimiento, de las capacidades del otro y de la intención de la apertura que existe de conocer al que es diferente, no prejuzgarlo, sino que darle la oportunidad que demuestre sus capacidades y sus habilidades, que puede que las tenga y puede que no. Pero ¿quién no ha pasado por una universidad y disculpen el término coloquial, se ha echado la carrera o ha reprobado ramos? Si un discapacitado lo hace, le cierra la puerta a todo el mundo que viene detrás. Y para mí fue una responsabilidad súper grande, porque detrás yo sabía que lo menos había uno que quería estudiar. Y terminé con esa responsabilidad. Y yo creo que una de las principales situaciones, yo creo que a él también le ocurre y a Gladys también, que lamentablemente todos los días nosotros tenemos que demostrar que somos capaces. No nos podemos dar el lujo de cometer errores. Porque si cometemos un error, pero es que no ve. Pero que tiene problemas auditivos. Pero que tiene problemas físicos. Entonces, es cansador. Pero en la medida que te conocen, después van conociendo tus habilidades, tus capacidades, tu potencialidad, eso ya, el nivel disminuye, aunque uno también se sigue sobreexigiendo.
yo me acuerdo que cuando ingresé a estudiar periodismo, o cuando ingresé a la carrera, a la radio Bio Bio, a mí no se me dejaba ir a ninguna parte porque tenían miedo que el cieguito pudiera caerse, pudiera chocar, pudiera pegarse, pudiera, no sé, pasarle cualquier cosa. Y yo estaba solamente en mesa, atendía el teléfono, sacaba entrevistas por teléfono, hacía mis noticias, también con tecnología accesible. Pero resulta que lo que yo empecé a hacer, como no me querían dejar salir, cuando yo sabía que había una actividad y mis colegas iban a almorzar y la actividad era a las 3:30, yo a las 3:05 estaba tomando taxi y me iba al lugar. Y mi colega me llamaba y yo le decía, no te preocupes, no te vengas porque ya estoy acá. Y a poco se empezaron a dar cuenta que me estaba. Después empecé a salir a accidentes a incendios, a actividades públicas, despachando, y logré demostrar que era capaz de hacer lo mismo que el resto. Hay limitaciones, lógico. No voy a poder estar despachando un desfile. No voy a poder ser vigía de la Armada. Pero sí hay cosas que puedo hacer y que yo mismo tengo que saber hasta dónde puedo. Ir a una marcha es mucho más complicado porque si en algún momento hay disturbios e incidentes, además de ser complicado poderlos relatar, puedo tener riesgo de sufrir algún accidente o complicárseme la situación a mí, por lo tanto no caigo en el error de ir. Pero sí, además. Pero bueno, además ahí hay un tema sumamente importante, que es el apoyo del resto de los otros colegas periodistas de los otros medios, que ha sido súper importante. Yo me manejo en taxi y los taxistas, para ellos es fabuloso salir con el periodista de la Bio Bio, porque ellos dicen, hoy estamos despachando con don Jorge acá, dicen. Y claro, y a ellos igual les gusta porque se sienten parte de eso. Entonces uno busca sus mecanismos. Pero no ha sido fácil y no va a seguir siendo fácil. Y yo creo que esto lamentablemente es una carga que uno va a llevar hasta el día que se muera, que siempre va a tener que estar demostrando que es capaz. Y la familia y el entorno te acepta porque empieza a conocer eso, empieza a conocer tus habilidades. Y en la medida que la gente te va conociendo y se va dando cuenta de lo que tú haces, se percata que tú eres igual que el resto. Yo les digo, no la veo, pero me imagino la cara de asombro cuando llega un auditor porque va a hacer una denuncia. Y usted, don Jorge Oyarzo, porque nunca se imaginaron que yo era ciego. Los ministros que van a la radio para que los entrevisten, los serenios o las autoridades, de verdad, a mí me es muy cómodo entrevistarlos, porque mientras ellos están súper complicados y impresionados, viendo cómo yo me desempeño, pregunto, y ellos contestan y contestan. Así que hay ventajas también de las que uno puede dar. Pillo volando bajo. Ojalá que ninguna de las autoridades esté acá, porque si no... Así que eso, ya. Yo creo que ya hice como 20 minutos yo solo. Así que... Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Un saludo también para José Manuel Ruiz Calve, que está ahí en el público, él también es exalumno no vidente de periodismo de esta universidad. Además tiene una discapacidad física evidente. Está José Manuel sentado con su señora Cintia, que además es mi hermano. Entonces, bueno, Felipe Orellana, tus 10 minutos. Yo soy el hombre del déficit nacional. ¿Podría repetir las preguntas, por favor? Hemos hablado de cómo ofrecer ayuda a una persona con discapacidad. Hemos hablado de cómo sientes que te ven, interactúan los demás en tu trabajo cotidiano. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? ¿Y cómo crees que debieran ser nuestros estudiantes? Ya, a ver, respecto a la ayuda, yo creo que Jorge ya lo dijo y el dato más importante es preguntar. Es preguntar si se necesita o no, porque pasa a veces que efectivamente uno necesita ayuda, muchas veces puede que uno necesite ayuda, pero también pasa que a veces uno también lo está intentando. Y cuando uno lo está intentando, el que te ofrezcan ayuda a veces es coartar una posibilidad tremenda de esa persona, de ese individuo, de poder saber que puede hacer aquello que incluso le está costando. Entonces, la pregunta creo que siempre está en la manera de dirigirse. Mi relación con el trabajo y con el estudio, Jorge también lo dijo, y para reforzar la idea,
en el estudio, partamos por el estudio porque fue previo al trabajo. En el estudio, cuando yo me accidenté, yo estaba en primero, segundo medio, ya no me acuerdo muy bien, y sucedió que las condiciones del colegio, o sea, el colegio tuvieron muy buena disposición y adaptaron el colegio a las necesidades que yo tenía, y no solo eso, sino que el curso, por ejemplo, ya, o sea, en los colegios típicos que tú, en la medida que vas pasando cursos, van cambiando de sala y todo aquello. Bueno, nosotros nos quedamos como desde los cursos que nos quedamos en primer nivel siempre, no seguimos cambiando más. En Santiago. Y la cosa es que, claro, no nos cambiamos más. En ese sentido, yo lo agradecí mucho. Y esa fue una buena discriminación, porque al final no es una discriminación, sino que al final es tener el criterio como para poder dar las facilidades para yo poder desenvolverme como alumno. Pero, y eso lo voy a reconocer por primera vez en la vida, lo voy a reconocer hoy día. Yo estoy seguro, o sea, sin que sea explícito, recibí muchas ayudas. Yo creo que de parte de los profesores, en términos de hacer un poquito más fácil las cosas en cuanto a la nota, no en cuanto a yo cómo dar la prueba. Y eso sí lo reconozco hoy día, pero yo creo que me hizo un mal. Y no debiese haber sido así. Esa discriminación positiva creo que no estuvo bien. No estuvo bien porque finalmente, cuando llegó mi etapa de entrar a la universidad, a mí se me había olvidado un poco la rigurosidad que había que tener con respecto a tener la capacidad de poder estar presentando los trabajos constantemente, estar presentando una tarea constantemente. ¿Por qué? Porque se me hizo la vida bastante fácil en esos años de colegio que me quedaban. Yo primero entré a estudiar psicología, y cuando estaba estudiando psicología, estudié 2 años y me cambié de carrera porque era un poco más inquieto que la psicología. Pero esos dos años que estuve estudiando psicología para mí fueron un parto, porque como que no había tenido esa rigurosidad que se necesitaba para seguir estudiando, no había tenido la disciplina, había perdido esa disciplina del estudio. Entonces fue súper complicado, y esa discriminación positiva no estuvo buena, porque no se debe discriminar en ese sentido. O sea, se deben dar las facilidades para poder estudiar, pero no discriminar en el sentido de estar regalando literalmente algunas notas o de hacer perdonazos porque un trabajo no llegué nunca con el trabajo, que eso sí me pasó en el colegio. Después cuando me cambié de carrera, yo me cambié de psicología a comunicación audiovisual, lo que no conté, y claro, yo entré a estudiar psicología porque fue la primera vez que yo me autodiscriminé, eso hay que decirlo. Fue la primera vez que hice algo por el hecho de creer que no podía hacer otra cosa. ¿A qué me refiero? Que como que pensé una carrera adaptada a mi condición física, más que a mi gusto personal, más que a lo que yo quisiera hacer realmente de mi vida. Entonces, como pensé una carrera adaptada a mi condición física más que lo que a mí realmente me podría apasionar o me interesaba, en ese sentido, obvio que guateco, como cualquier otra persona que no se hace caso, que no escucha realmente sus propios intereses, evidentemente no es que haya dado brote porque no me fue mal en la carrera, pero llegó un momento de crisis en que lo único que quise hacer era cambiarme y terminar de hacer lo que yo había dicho de los 10 años que quería hacer, que era estudiar comunicación audiovisual. ¿Y por qué? Porque tenía un primo que alguna vez, cuando yo era chico, tengo un primo, en la familia habíamos varios del rubro, y yo lo veía, y es una cuestión que siempre me apasionó, las cámaras, el cine, estar detrás de esta cuestión, detrás de la pantalla, en el mundo, la magia que se provoca en la creación de un producto audiovisual es muy linda, es un trabajo en equipo muy lindo, y yo eso no me hice caso y tuve que, o sea, me vino la crisis desde los 2 años, y me vino esa crisis y me tuve que cambiar. Pero ¿cuál era el problema? Que de la carrera, a pesar de ser una licenciatura como tal, que es licenciatura en arte y comunicación, tenía muchas cosas técnicas la carrera,
muchísimas cosas que estudiar química. Entonces yo empecé a recorrer el espectro de universidades en esa época, que dan audiovisual, hoy día son muchas, pero en esa época eran muy pocas. De hecho creo que era la única universidad que daba. Y para ver cómo iba yo a desenvolverme en el ámbito educacional. Y el único requisito que me puse yo al momento de ir a preguntar y hacer todas mis averiguaciones es que yo pudiese dar mi carrera y mis estudios en las mismas condiciones que los demás alumnos. O sea, que no se me regalara ninguna nota. Hubo solo 2 ramos que tuve que darlos de manera teórica, que fue uno que consistía en iluminación. Iluminación, claro, los cabros han subido las parrillas de iluminación, que yo evidentemente no me iba a poder poner a escalar. Y había la típica que es operar las cámaras. Las cámaras de cine son súper complejas, son muy pesadas. Bueno, hoy día ya no, la digitalización y todo aquello, bueno, siguen siendo bastante complejas, pero ya no son tan pesadas, son otra de la tecnología que hay. Pero en ese momento las cámaras de cine son unos armatoste de fierro pesado, donde se ponían las cintas, los celuloides. Era bien difícil de operar y eso tampoco lo iba a poder hacer. Pero cuando me aceptaron en la carrera, me aceptaron porque yo tenía 2 cosas claras. Una, que yo entré en la carrera porque quería escribir, quería hacer guiones, y porque tenía claro que quería dirigir. Y cuando me hice caso, y esos 2 ramos, que fueron los 2 únicos que hice de manera teórica y que los vi de manera oral, no operando, me tuve que aprender todas las partes de las cámaras, no saber lo que es eso. Pero bueno, lo hice. Me tuve que aprender todo lo que es una cámara y las marcas de los focos, ya no sé cómo bueno, me la aprendí de memoria. Claramente no se me quedaron en la cabeza. Después de haber pasado esos ramos así, nada, pues terminé siendo el mejor alumno de la promoción y salí con esas, ¿cómo se dice esta cuestión? Reconocimiento. Distinción, esa cuestión, con distinción. Salí con distinción y que yo no tenía idea, pero me lo dijeron ahí cuando me estaba titulando, y premios y fotos y toda la cosa. Así que evidentemente eso significó para mí como un reconocimiento a que había hecho lo correcto y que está en un buen lugar. Y bueno, y de ahí vino mi experiencia, que a raíz de eso y de mis buenas notas y de que me fue bastante bien después, yo me he ganado como hartos premios y cosas así, que son medio desconocidos en este país, porque es un mundo bastante under en el que me muevo, de los documentales. Me dio la oportunidad de irme a estudiar por fuera y claro, ahí cambió completamente la cosa. Porque a pesar de que me resultó relativamente fácil desenvolverme en la carrera de audiovisual, cuando me fui a estudiar a España, ahí me fui a estudiar arte, allá estaban todas las condiciones dadas, pero para todo. O sea, no significó ningún problema transportarme, no significó por qué un alumno me iba a buscar, no significó ningún problema tomar apuntes si es que yo quería porque alguien tomaba apuntes por mí, no significó ningún problema, absolutamente nada, porque la universidad estaba completamente adaptada y eso evidentemente cambió mi perspectiva de pensar en cuanto a que yo todas las cosas que pensaba del quehacer profesional mío aún las seguía pensando desde mis posibilidades como persona que vive la situación de discapacidad. Entonces, como las pensaba desde ahí, imagínense cómo fui a estudiar arte. O sea que en Chile ya, dedicarse a ese rubro ya es complicado. Audiovisual, mi situación creo que también fui el primero porque no habían tenido ningún alumno en mi situación, solamente había uno, que es el David Albala, él era periodista pero se accidentó ya siendo audiovisual, él era el productor de Los Patiperros. Él también trabaja en este mundillo, pero desde el estudio de la carrera en sí no había habido ninguno. Pero por lo mismo, siempre mi criterio como estudiante fue desde la discapacidad y de hacer cosas en ese mundo. Y claro, cuando yo me fui a España, y fue tanto el aplanamiento de la cancha que para mí significó, dije, no, yo voy a ser artista. O sea, me la creí, ¿cachai? Finalmente logré pensar, o sea, logré creer que yo podía hacer algo que aquí era muy complejo hacer.
que dedicarme a algo muy difícil. Hoy no lo soy, pero sí, porque el hecho de haber vivido y pasado por España, yo siempre dije que más que un máster de arte fue hacer un máster de vida. Y claramente me tocó por otro lado el hecho de haber estado allá, y hoy día hago todo por la discapacidad. Después de haberme arrancado y de haber dicho no voy a trabajar en una cosa que tenga que ver con la discapacidad, hoy día hago todo con respecto a la discapacidad. Bueno, el escupo me cayó en el ojo, así que y bueno, no es la primera vez, me ha pasado muchas veces. Pero nada, como estudiante, evidentemente cuando la cancha se aplana, cuando el criterio, cuando las barreras actitudinales no existen, y cuando somos un poco más solidarios, que eso también es necesario. Independiente que los alumnos que me iban a buscar a mí cuando yo estaba en clase, ellos recibían un crédito por ir a buscarme a mí, crédito universitario. Eso la universidad se los daba. Independiente que recibían un crédito, el vínculo que se armaba era muy bueno, porque ese vínculo de alguna manera les abría el cerebro a los chicos, y finalmente después relacionarse con una persona con discapacidad se les hacía muchísimo más natural, porque se dan cuenta que al final somos personas comunes y corrientes. Lo que hace que a veces se nos nota un poco más que estamos un poquito más cagados que el resto, pero en términos para ser bien diplomático, digo. Nada, ¿y qué se le pide a los estudiantes? Eso, abrir las cabezas. Yo creo que yo soy bien promotor de las nuevas generaciones. Siempre creo que los jóvenes, de alguna manera, el ímpetu de rebeldía y de... Vamos. No, ya. ¿Qué va a haber? Ay, que lo dice Jimena. Vale. Estoy terminando. Nada, que lo que... Sí, está bien. Y ahora termino. Lo que me gusta, y yo lo que se le pide a los estudiantes, es que ojalá nunca se les acabe la inquietud y a veces la bien entendida rebeldía. No conformarse. Generalmente los estudiantes tienen mucha necesidad de cambio de las cosas, hay mucho idealismo cuando uno estudia, pero cuando se mete en el sistema se le olvida ese idealismo. Ojalá que no se les olvide, porque creo que ese idealismo es lo necesario que tenemos que tener, no solo para hacer cambios con respecto al tema de la discapacidad, sino que para ser un país mucho mejor, porque a veces nos acomodamos y creemos que no creemos, nos acomodamos y nos preocupamos de nuestra vida, de nuestra satisfacción personal, pero creo que donde está el motivo básico de la vida es no solo hacerlo para nosotros mismos, sino que también para el resto. Creo que ese es el mensaje para los estudiantes, y que cuando sueñan grande y en alto. Eso. Muchas gracias, Felipe. No sé si Gladys, ¿quieres decir algo? Bueno, antes muy bien, el tema de la información que pude obtener en el poco tiempo que pude asistir acá sobre las personas sordas. No, pero no. Una buena preparación y una información dedicada a un objetivo, por ejemplo, a la persona sorda o a la persona con discapacidad,
Y no solamente que sea solamente de nuestra vida, sino que de nuestro entorno. En mi caso, por ejemplo, mi objetivo de vida es que tenga un buen desempeño en el trabajo. Muchas gracias. Me pareció súper bien también lo que decía Felipe, es la primera vez que yo vengo acá a sentarme a un foro. Me gusta, estoy tomando nota de todo lo que están haciendo ustedes. Okay. Muchas gracias. Bueno, uno de los apoyos fundamentales que hemos tenido para que este seminario Actívate Jóvenes por la Inclusión sea inclusivo ha sido el de Jimena Rodas. Ella ha estado aquí ayudándonos mucho, con mucho esfuerzo y dedicando parte importante de su muy valioso tiempo. Entonces quiero que también le demos un aplauso a Jimena. Como estamos un poco dependiendo de su tiempo y todo, me están haciendo señas de la organización que termine aquí el foro, así que muchas gracias a ustedes y facilitan el cierre que van a dar ahí. Ok, nada más que agradecer primero a los panelistas, al moderador y también a Jimena Rodas, nuevamente agradecerle su disponibilidad y todo, ser nuestra intérprete de lengua de señas. Para mí, primera vez que vengo a un evento que hay un intérprete de este tipo y espectacular, así que yo espero que también para todos y sobre todo para la gente sorda, ¿no? Así que les tenemos unos regalitos a los panelistas y también a Jimena Rodas, así que le damos otro aplauso. Primero uno normal, otro para... Exacto, muy bien. Buenísimo. Aprovecha nomás. Muchas gracias. Bueno, sabemos que Jimena se tiene que retirar, así que la dejamos libre de acción, ya no la enclaustramos más por acá. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Lo último es repetirles el sitio web idea.ciudadfacil.cl, que les pedimos por favor encarecidamente, ojalá se metan a la página para que puedan votar por Ciudad Fácil, el proyecto de Ciudad Fácil, para que nos podamos ganar unas luquitas y poder seguir trabajando en esto, ampliando el tema porque ahora solo está en Android la aplicación, para poder subirla también usarlo, ¿no?, en iPhone y todo lo demás. Así que por favor métanse a idea.ciudadfacil.cl. Así que y voten, por favor, voten. Tienen que inscribirse y votar, apoyar y todo lo demás. Si quieren dejar un comentario, todo sirve. Y para terminar, y es la última actividad que les pedimos antes del cóctel, es los chicos van a repartir unos pequeños post-its y justamente dentro de lo que conversaban nuestros panelistas, es que esto no se acabe acá, que no sea simplemente que se cierre justamente la sala de Pananinfo y se olvide lo que conversamos hoy día. Es que ustedes en el post-its, cada uno de ustedes anote un compromiso. Puede ser un compromiso muy pequeño, puede ser un compromiso justamente cuando vean en la calle a alguien en situación de discapacidad, justamente preguntarle si necesitan ayuda. Puede ser, no sé, voy a postular a un fondo en donde voy a, no sé, un proyecto en donde voy a aportar a mejorar el tema de la inclusión en nuestra ciudad, en nuestro país. Así que les pedimos ese último y que ese post-it lo vean afuera en un mural que está dispuesto para ustedes. Así que les pedimos ese compromiso, ¿sí? Y por favor, ¿sí? Yo quería hacer solo un comentario. Tuve la oportunidad de tomar un café ayer con Felipe, donde Felipe nos contó lo mismo que contó ahora, nos contó lo que nos contó ahora
relacionado a que los estudiantes que le ayudaban en la Universidad Politécnica de Valencia tenían reconocimiento académico por lo que hacían, ¿no? Coincidentemente, yo trabajo en la universidad en algunos cargos de responsabilidad, y lo que hicimos fue hacer varias conversaciones en la mañana, y es muy posible que eso ya lo implementemos desde ahora del segundo semestre aquí en la Universidad de Charlotte. Vamos a tener cursos de programas complementarios. Hay un ejemplo claro de aprendizaje nuestro, es algo que el único costo que tiene para la universidad hoy día es gestión, o sea, ni siquiera plata. Y no lo hemos hecho no porque uno no quiera ser inclusivo, sino porque no hemos tenido los aprendizajes nosotros para avanzar en esto. Entonces, yo le agradezco realmente a Felipe y a todos los que están aquí la posibilidad que también como Universidad Austral hayamos podido crecer un poco más e ir avanzando en que sea un poco menos excluyente. Ahí tenemos el primer compromiso, así que lo queremos ver pegado para el post-it, para recordarlo, ¿no? El segundo semestre. Así que eso es, les pedimos entonces que anoten el compromiso y los esperamos afuera con un cordial cóctel y cierre, y no sé, todos van a estar afuera, podemos compartir, podemos conversar, así que sin miedo, nadie muerde, así que no hay ningún problema. Así que eso es, y muchas gracias por venir, de verdad, fue genial tener este auditorio lleno, así que eso es, ya hasta la próxima. Muchas gracias.